Mi nombre es Grace González González y presentaré mi proceso de práctica en la observación del primero a cuarto semestre. En esta primera experiencia de observación en la práctica número 1, que fue en la edad de 0 a 12 meses, abarqué un tema muy bonito, que es la historia de vida. Aquí el aprendizaje que me llevé es cómo mi pasado, la construcción del camino a mi educación, es importante en mi carrera, porque viajé a recordarles a mis padres cuáles fueron las prácticas de crianza y cuidado que me tenían a esta edad. El general preguntas acerca de cómo fue mi preescolarización en este año, dónde fue mi primer jardín, cuáles fueron mis profesoras. Fue una experiencia muy chévere, ya que la construcción y la visión de esta me ayudó a encontrarme. La práctica número 2, que fue de los años 1 a 3, me llamó la atención que también pude ver mi contexto histórico de acuerdo a mi vida académica, cuáles fueron esos pasos que yo tuve en mi educación. Aquí recordé algo muy importante y era que jugaba a la estilista con mi hermana. Entonces, recordar todo lo de mi infancia fue importante en esta práctica. También aprendí la política 2005 del artículo Compás 091 que buscaba ayudar a la población con bajos recursos. En lo que me quedó también fue saber cuál era el presidente de esa época, que fue el señor Álvaro Uribe. En la práctica 3 de la edad preescolar de niños de 3 a 4 años, tuve la oportunidad de acercarme a un contexto de educación en un jardín de la localidad de Kennedy, Denis Garón privado. Aquí observé las actividades rectoras, las cuales fueron el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio, también donde se desempeñaban los intereses y necesidades de los niños, que eran a través de los rincones de juego. Aquí, por ejemplo, los stands de lectura, el teatro. Aprendí cuáles eran los proyectos pedagógicos del jardín, los talleres que hacían como los talleres de cocina, taller de padres, taller de psicología y nutricionista. También encontré algunas unidades didácticas como el rincón de reflexión, de la oración, de un nuevo día. Una unidad didáctica interesante que tenía el jardín era la oración en inglés. El acercamiento de los niños a un segundo idioma. Algo que aprendí de este primer acercamiento práctico fue la diversidad cultural y el acercamiento a niños que venían de la pandemia. Entonces aquí me comentan los profesores que los niños llegaron con sobrepeso, ansiedad. En la práctica 4, de 5 a 6 años, en el colegio donde desarrollé mi práctica, fue en la institución educativa Ciudad Verde, en el salón de la profesora Vilma. Aquí pude evidenciar tres problemáticas. La primera es la comunicación del docente hacia los niños. No se llamaba al niño por su nombre. Sin embargo, el llamado de atención era por la palabra como oiga, usted, niño, niña. El segundo problema que evidencié es el poco uso de estrategias didácticas y exploración de ellas, porque noté que el salón estaba lleno de juego y material didáctico, el cual los niños nunca utilizaban y no estaban como a la distancia de ellos. Es como el miedo que ellos lo dañaran. Sin embargo, solamente pude ver las actividades de las guías y libros. Otra problemática que identifiqué fue el problema de convivencia y la poca ayuda que estos casos presentaban, ya que el salón era muy bullicioso y a veces los niños actuaban así porque las actividades no los motivaban. Observé desesperación y estrés de la profesora ante estos casos, ya que algunos estudiantes no acataban las instrucciones y la docente comentaba el poco acompañamiento que tenían estos niños en el hogar.
Este es mi proceso finalizado de mis prácticas de observación. Muchas gracias.